Bien, en el video anterior habíamos visto cómo multiplicar dos vectores. Aquí hay otra forma de multiplicar vectores que seguramente ya han visto, que involucra el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman los dos vectores entre sí. Y para llegar a esta fórmula solo tenemos que saber que el producto de dos vectores a punto B es igual a 0. Sí y solo si los dos vectores son ortogonales, o sea, tienen 90 grados entre ellos. Supongamos que este es el vector B y que este es el vector C. Entonces la suma de esos dos vectores es la diagonal. Entonces esto es lo que llamamos como un cuadrado, ¿no? Entonces todos sabemos que esta diagonal vale B más C. Esto ya lo habíamos visto en el video anterior y voy a decir que esta diagonal se llama A igual a B más C. Y por el teorema de Pitágoras podemos escribir que la norma de B más C al cuadrado es igual a la norma de B más la norma de C. Ambas al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado más la suma de los catetos al cuadrado. Este es el caso, el único caso que la desigualdad triangular es igual, cuando los tres lados son iguales. También habíamos visto en el video anterior que tener norma de b al cuadrado es lo mismo que tener b.b más c.c. Por lo tanto, esto que tenemos acá, la norma de b más c, es lo mismo que tener b más c, entre paréntesis, por b más c. Entonces es evidente que esto es un binomio al cuadrado, es decir, el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, o sea, b punto c más el último al cuadrado, o sea, c al cuadrado. Y vemos que esta igualdad es muy parecida a la que tenemos aquí arriba. Y reescribiéndola vemos que tenemos b.b más c.c, pero este factor no existe en la ecuación de arriba. Y no existe porque en el caso que tenemos aquí, en el que b y c son ortogonales, pues es 0. Entonces aquí queda claro que el producto de b por c es igual a 0, pero podemos usar un razonamiento similar para llegar a la ecuación que tenemos aquí arriba. Pero entonces vamos a alargar este vector b, porque es evidente que el producto punto, si aquí tenemos 90 grados entre el vector b y el c, pues el coseno de 90 es 0 y esto nos va a dar 0. Así que vamos a decir que para alargar este vector vamos a llamarlo t de b, donde t es un escalar, es decir, un número real que alarga el vector o lo hace más pequeño según sea el valor de t. Eso no interesa, así que lo que vamos a hacer es decir que este vector entonces es tb más c, y aquí también tenemos tb más c. Bien, entonces si queremos relacionar el ángulo θ con el producto punto, lo que tenemos que ver es quién es coseno de ese ángulo. Elegimos el coseno porque uno de los vectores tiene la componente del cateto adyacente es igual a la longitud del cateto adyacente, que es la norma del vector tb dividido entre la longitud de la hipotenusa, que es la norma de a. Y listo, no tendríamos sino que despejar tdb igual a norma de a por coseno de teta. Pero esto nos queda en términos de una t que no sabemos quién es y no se parece a la ecuación a la que queremos llegar. Entonces, si queremos averiguar quién es t de b, pues aquí tenemos una ecuación que dice que t de b más c es igual a el vector a. Y voy a usar un truco que usan en el libro del Tom Apóstol, aunque puede que esto se pueda demostrar de muchas otras formas, y es multiplicar a ambos lados de la igualdad por una b, que la he pintado de azul, y multiplicando esa b, recuerden que esa b multiplica todo este vector, entonces lo que tenemos es t de b.b más c.b igual a a.b. ¿Qué pasa aquí? Que el vector c es perpendicular al vector b, eso lo habíamos visto hace unos minutos, entonces esto se hace 0 y solo tenemos que t por la norma de b al cuadrado, eso ya lo sabemos, es igual a a.b. De ahí podemos despejar a t y nos queda que a.b sobre la norma de b
al cuadrado. Pues bien, si nos llevamos esa t y la reemplazamos aquí dentro, en el numerador, lo que tenemos es, recuerden que la t puede salir de la norma porque cumple esas propiedades, entonces la puedo escribir afuera y todo lo multiplicaría por la norma de b. Aquí estoy reemplazando t por todo esto que está de verde, ¿no? Abajo me queda todo igual. Cancelo estos dos vectores. Voy a borrar esto que ya no me sirve. Y nos queda entonces que el coseno de teta es igual a punto b. ¿Qué pasa con estos dos? Pues estos dos se multiplican sobre la norma de b que multiplica a la norma de a. Y esto es igual a lo que teníamos aquí arriba. Ahora vamos a ver un ejemplo que efectivamente multiplicar dos vectores de esta manera o multiplicarlos así, pues nos deben dar el mismo resultado. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos dos vectores a y b. Vamos a hacer producto punto, no importa el orden. b.a es igual a a.b. Entonces voy a multiplicar 4,2 por 3,4 y lo que tenemos es 4 por 3, 12 más 2 por 4, 8 y esto nos da 20. Bien, ustedes pueden encontrar este mismo número usando esta ecuación. Lógicamente tendrían que despejar el coseno de teta pasando a dividir la norma de a y la norma de b. Pero, ¿qué significa este número 20? Para entenderlo es mucho más fácil si vemos el concepto de física que se llama trabajo. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de lo que significa el trabajo, que se representa con la letra W y que tiene dos vectores, el vector fuerza y el vector distancia. Y la ecuación del trabajo es fuerza aplicada en una distancia multiplicada por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Y esta fórmula tiene esta forma porque lo que se quiere saber es cuánto de la fuerza que está aplicando este sujeto actúa sobre este objeto. Lo que se quiere es moverlo hacia la derecha, ¿no? Y la componente en Y, o sea, la componente vertical de esta fuerza, no está actuando. Prácticamente se está desperdiciando para mover este objeto. Entonces, lo que se está haciendo aquí es básicamente observar la componente del vector fuerza, que todos sabemos, incluso en coordenadas polares, para hallar la componente en X lo hacemos R por el coseno de teta, para hallar cuánto de ese vector se refleja sobre la componente en X. Pero aquí no solo está expresado de esta forma, sino que se está multiplicando por la distancia, que también es un vector. Y esto es muy útil porque solo queremos conocer el trabajo de esa componente en X, ya que para las componentes en Y existe la fuerza de gravedad que actúa sobre ese objeto. Por lo tanto, para subirlo sí que realizaríamos un trabajo, pero en el momento en el que está arriba, ya la energía potencial es la que se encarga de hacer que el objeto vuelva hacia abajo. Es decir, son análisis completamente distintos, el del trabajo y el de la energía potencial. Y para un balance de energías en las que interviene incluso el calor, es preferible tener separadas todas las variables que influyen en el movimiento de un objeto.